los casos clínicos, yo relataré sobre un caso clínico en un paciente con el síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT, ¿no? Tenemos en primer lugar el reporte del caso, en donde se menciona que es un paciente masculino de 44 años, que es inferido a la UCI a la 1:30 de la mañana, luego de haberse realizado los primeros auxilios debido a un dolor retroesternal no irradiado, prolongado e intenso a las 0:30 minutos de la mañana, mientras dormía y tenía una sudoración fría y profusa. Se menciona de que el médico de primeros auxilios realizó un EKG de inmediato y se le administró aspirina de 500 miligramos intravenoso, una heparina fraccionada de 4.000 unidades internacionales por vía intravenosa y un clopidogrel de 300 miligramos. Para comenzar también, ya cuando el paciente ha sido intervenido, ha sido hospitalizado, se le toma en consideración sus funciones vitales, en donde se observa la temperatura corporal de 26,5 grados Celsius, la frecuencia cardíaca de 33 latidos por minuto, la presión arterial de 85, presión sistólica, 50 presión diastólica, milímetros de mercurio, la frecuencia respiratoria 20 por minuto y la saturación de oxígeno en un 97%, ¿no? Y se toma en consideración que en la examinación general se le observa al paciente con aparente buen estado de nutrición, buen estado de alerta, pero se le ve confundido, sufre del dolor retroesternal y presenta palidez y sudoración fría, ¿no? Y cabe resaltar de que cuando se presenta un dolor retroesternal, en ella podemos ya sospechar de una angina, ¿no? Y en este caso el paciente lo que estaría teniendo junto con las características, que puede ser también la ansiedad o una sensación de muerte inminente, además de la sudoración fría, la palidez, ¿no? Y bueno, como ha sido un poco atípico en este caso, porque pudo haber también presentado el dolor dolor referido, ¿no? Ahora se ve también en la examinación, en el caso del sistema respiratorio, se presenta la disnea, no se ausculta roncus, sibilantes o alguna abolición o disminución del murmullo vesicular. Sin embargo, se presencian los rales bifasales, ¿no? Los que nos pueden indicar la presencia del líquido en las bases pulmonares. Con respecto al examen cardiovascular, se va a presentar que van a estar normales el primer y segundo ruido cardíaco, no se va a evidenciar el tercero o el cuarto ruido cardíaco y el ritmo va a estar regular. Y también se menciona que en el examen abdominal, el ruido hidroaéreo es positivo, es decir, hay un buen tránsito gastrointestinal, el abdomen es blando, no está distendido, es decir, no hay presencia de edema o ascitis, el signo de Bloomberg negativo, es decir, que al realizar una pequeña percusión, una pequeña distensión del abdomen, el paciente no va a presentar dolor, ¿no? Y también no se presentan las masas abdominales. También no se presenta algún movimiento anómalo, lo que podría ser de repente por el aorta, ¿no? Lo que podría tener una manifestación clínica. También se menciona en los exámenes de laboratorio del reporte del caso los leucocitos a 17.000 milímetros cúbicos, colesterol total de 338 miligramos por decilitro, lo cual estaría aumentado, y los triglicéridos a 853 miligramos por mililitro, lo cual estaría también aumentado, ¿no? Y eso también se toma en cuenta porque en las comorbilidades, los pacientes que presentan el Zika con el ST elevado pueden presentar estos factores de riesgo, ¿no? Los cuales pueden ser modificables. Y en el tratamiento también, en el tratamiento luego de que el paciente pueda salir de alta, se le toma en consideración los ejercicios, buena alimentación, que pueda evitar fumar, evitar tomar alcohol, ¿no? Y también se va a tomar en consideración, en este caso, los exámenes de laboratorio, tanto los triglicéridos y el colesterol en un paciente con el segmento CT elevado en un síndrome coronario agudo, se va a utilizar la administración de la citatina, ¿no? Que voy a señalar después y como bueno, he puesto aquí en exámenes de laboratorio es importante tomar en cuenta. Ahora lo más importante que se menciona en este caso clínico es de que en el electrocardiograma que se registró inmediatamente cuando se estuvo realizando por los paramédicos en la ambulancia, se tomó en cuenta que en las derivaciones 2, 3 y en el AVF se puede observar que hay una elevación del segmento ST, ¿no? Como se puede observar aquí. Justo en los círculos rojos, que están casi transparentes, se puede observar que hay una elevación, ¿no? Sin embargo, aquí hay una pequeña, hay una depresión, ¿no? En forma de espejo, lo que sería en el AVL. Entonces, según las derivaciones en donde se presenta la elevación del segmento CT, podemos saber la localización, la isquemia, en donde se presenta, ¿no?
En este caso, si está presente en las derivaciones 2, 3 y AOBF, se le denomina que es inferior. Es lo que sería este síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST sería de tipo inferior, ¿no? Es lo que mencionan cuando hay la elevación en estas derivaciones 2, 3 y en el AVF, ¿no? Esto es lo que se toma en cuenta. Y ahora, con respecto a la evolución, ya debido en la hospitalización del paciente, se le implanta, bueno, una estimulación con marcapasos transcutáneo y con un monitoreo mediante la electrocardiografía, presiones arteriales y la saturación de oxígeno, ¿no? Cabe resaltar que el marcapaso transcutáneo es para evaluar o también para regular las contracciones cardíacas, ¿no? El monitoreo mediante la electrocardiografía para observar si hay alguna presencia de necrosis transmural que se puede extender o incluso más complicaciones mediante algunas alteraciones de las ondas, ¿no? Lo cual puede ser la onda P, la onda Q o el complejo QRS, ¿no? Entre otros. Y con respecto a la saturación del oxígeno, se tomaría en cuenta ya que si el paciente presenta una hipoxia, el tratamiento sería administrar el oxígeno, ya que puede presentar, si es menor a 95, bueno, el porcentaje, ¿no? Se le administra morfina, bueno, para el marcapasos transcutáneo para la implantación y la dopamina 5 gamma miligramos por minuto, más los cristaloides, para que obtenga una presión arterial de 120 sobre 70 milímetros por mercurio. La morfina, tanto la morfina que se va a utilizar para el marcapasos transcutáneo, se va a utilizar también como tratamiento en estos pacientes, ya que el dolor junto con la ansiedad, lo que presenta en las manifestaciones clínicas, se administraría los opioides intravenosos, ¿no? Que también voy a enseñar después. Y bueno, a las 1:45 de la mañana, el paciente es enviado al laboratorio de cateterismo para realizar una angiografía coronaria y poner una estimulación intravenosa temporal vía vena femoral derecha. Cabe resaltar de que en estos pacientes, cuando tienen segmento ST elevado, lo que se debe hacer con emergencia es lo que sería la estrategia de reperfusión, ¿no? Que puede ser de tipo mecánica o de tipo farmacológica. En este caso, el cateterismo se puede utilizar mediante la angiografía coronaria para localizar lo que sería de manera anatómica en dónde estaría ubicada la estenosis, ¿no? Puede ser en múltiples vasos o puede ser en un vaso, ¿no? Esto también dependería según el electrocardiograma cuando se registra, ¿no? Y se trata de interpretar. En el caso de este electrocardiograma, como mencioné, como habría una elevación del segmento ST en las derivaciones 2, 3 y AVF, mencionan que debido a esta elevación en las debidas derivaciones que ya mencioné, va a ser de tipo inferior, ¿no? Incluso cuando es de tipo inferior, también mencionan de que se puede confundir como diagnóstico diferencial, que puede ser alguna indigestión, ya que mencionan de que el paciente, bueno, nos podemos confundir con un dolor abdominal, ¿no? Y justamente por eso también se mencionó que en el examen abdominal está blando, no está distendible, no presenta edemas, tampoco ascitis, ¿no? También para contrastarlo, ¿no? Ya que el paciente presenta esta elevación de los segmentos ST, ¿no? Bueno, y como mencioné, la geografía coronaria es para evaluar más que todo las estenosis, ¿no? En dónde estaría posible. Bueno, y en el caso del paciente se va a evidenciar en la arteria coronaria derecha una oclusión trombótica en el tracto medio, ¿no? Bueno, continuando con la evolución, se tiene a las 2:05 de la mañana que el paciente se le somete a aspiración del trombo manual, que también se le denomina export, y PTCA con un stent autoexpansible medicado, ¿no? Para que el paciente pueda tener una reperfusión y para que pueda evitar, ¿no? Lo que sería la isquemia mediante la arteria radial derecha, que esta sería la vía, como se mencionó anteriormente, que puede haber dos vías, ¿no? Mediante la arteria femoral o la arteria radial, ¿no? Y la arteria radial tiene menores complicaciones también. Se le administró el bolus de apiximab al 0,5, bueno, 0,25 miligramos por kilogramo y luego se reemplaza al prasugrel con dosis de 60 miligramos en el laboratorio del cateterismo. Luego de las 12 horas de procedimiento se le administra heparina no fraccionada y el marcapasos transvenoso fue removido 48 horas después de que el paciente tenga un ritmo sinusal estable, ¿no? Es decir, el marcapasos transvenoso tenía la función de regular las contracciones cardíacas. Y bueno, se sigue realizando los monitoreos mediante el EKG durante 6 días y el paciente no llega a mostrar, evidenciarse taquiarritmias o bradiarritmias, ¿no? Esto es también importante ya que
mediante las intervenciones, digamos, intervenciones coronarias percutáneas, se llega a tomar un debido tratamiento de los antiplaquetarios, también de los anticoagulantes, ¿no? Y según se finalice esta intervención, se debe eliminar o seguir continuando estos tipos de tratamientos, ¿no? Y entonces el EKG, cuando muestra que ya no se muestra, bueno, que ya no se evidencia, ¿no? Lo que sería una alteración de la frecuencia cardíaca, significa que estaría el paciente ya a pasos de poderse dar de alta. Con respecto a la terapia, lo que sería la terapia farmacológica en el caso clínico, desde el primer día en que el paciente fue hospitalizado, se le había administrado aspirina a 100 miligramos, el prasugrel a 10 miligramos, la torvastatina a 80 miligramos y el losartán, que sería a 12,5 miligramos. También se toma en consideración de que, bueno, el pantoprazol a 40 miligramos, esto se va a administrar desde el segundo día. Aquí hubo un error de tipeo. Y bueno, cabe resaltar que todos estos medicamentos se administraron una vez al día, es decir, de manera diaria se administró una vez, ¿no? Desde el primer día. Y desde el segundo día se administró el metoprolol de 25 miligramos 2 veces al día, ¿no? A comparación de estos medicamentos que fue una vez al día, el metoprolol de 25 miligramos 2 veces al día. Bueno, luego de que el paciente se le haya dado de alta, se siguió dándose los medicamentos, pero se fue con un diferente régimen. En aquí se puede observar de que los medicamentos fueron administrados una vez al día y 2 veces al día, ¿no? Dependiendo de los tipos de medicamentos. Se puede observar que la aspirina, con prasugrel, la torvastatina y los sartán, se les administró una vez al día al paciente y 2 veces al día el pantoprazol y el metoprolol, ¿no? Estos medicamentos fueron, como menciono, luego de que el paciente haya sido de alta. Sin embargo, el paciente llega a tener sus debidos monitoreos del electrocardiograma, ya que el paciente puede presentar algunas complicaciones, ¿no? Y ahora, con respecto a lo que sería en estos tipos de pacientes que presentan un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, lo que se toma más en consideración, como mencioné, es si se presenta una hipoxia en el paciente, se debe administrar oxígeno. También puede ser por una insuficiencia cardíaca aguda, también se le puede administrar. Cuando el paciente presenta más por el dolor retroesternal y por ansiedad, se le administra por vía intravenosa los opioides. Y cabe resaltar que los opioides, como la morfina, pueden tener una interacción medicamentosa con algunos medicamentos, ¿no? Lo cual puede ser el clopidogrel, el prasugrel o el ticagrelor, ¿no? Que serían los inhibidores de P2Y12, ¿no? Y también cabe resaltar que los opioides se deben regular de manera adecuada la administración. ¿Por qué? Porque pueden tener efectos secundarios. Puede haber náuseas, vómitos, ya que pueden alterar la motilidad gastrointestinal. Y eso también se debe tomar en cuenta. Ahora, tanto la aspirina como el clopidogrel se administran como terapia dual, como antiplaquetarios. Bueno, y se menciona más la aspirina ya que es como un medicamento común. Sin embargo, el clopidogrel, según algunos estudios, es más eficiente frente a otros medicamentos que llegan a ser de su mismo género, ¿no? De su misma familia. Y bueno, por eso se menciona el clopidogrel, ¿no? Según algunos estudios que mencionan que es el más eficiente. Pero la aspirina casi siempre se le va a administrar en esta terapia dual. Ahora, con respecto al paciente, cuando se le va a llevar a hacer intervención antes de que se le realice la hospitalización, se tiene que tomar en cuenta desde que el paciente presenta los síntomas, hacer un control del tiempo, ¿no? Ya que según el tiempo de lo que puede tener el paciente desde el comienzo hasta la administración incluso de los fibrinolíticos, lo que sería en la terapia farmacológica, o también de lo que sería en el mecánico, de lo que sería la intervención coronaria percutánea, el objetivo va a ser la reperfusión, ¿no? Es decir, ya que hay una obstrucción de las arterias coronarias de manera completa, va a haber una necrosis transmural, ¿no? Y bueno, en sí, la patología específica de la elevación del segmento ST va a ser, nos va a indicar de que tiene que ser necesario tanto la reperfusión para que esta arteria coronaria que está obstruida tiene que volver a hacer la perfusión, ¿no? Porque el oxígeno, bueno, primero va a haber una isquemia en el corazón, en el tejido, donde va a ser irrigado por la arteria coronaria y seguidamente puede haber una necrosis, ¿no? Y esta evaluación de la isquemia a la necrosis se evalúa también con el EKG. Entonces, lo importante entre tomar estas dos estrategias, se menciona que es el mecánico, ¿no? Es lo que sería por el ICP, ya que el mecánico menciona que comparación es más factible, es mejor, es más conveniente,
pero se toma en consideración de que se debe tomar en cuenta el tiempo, ¿no? Como menciono, el tiempo tiene que ser menor a 12 horas, pero también mencionan otras características. Bueno, con respecto al farmacológico, en la terapia de fibrinolíticos, no solo también se menciona que va a ser para la estrategia de reperfusión, sino también va a ser como tratamiento prehospitalario. Esto quiere decir que el paciente, eh, antes, bueno, justo cuando presenta estos síntomas, se tiene que tomar en cuenta cuántas horas ya han transcurrido, porque este tratamiento de fibrinolíticos es eficiente solo cuando es las primeras 2 horas, ¿no? Luego, cuando pasan estas 2 horas, el tratamiento fibrinolítico como prehospitalario no va a ser tan eficiente. Y esto tiene que tomarse en cuenta más en los paramédicos, ¿no? Ya que tienen que actuar de manera rápida y desde que ven al paciente por primera vez, es decir, desde que entran en contacto con el paciente hasta administrar este tratamiento fibrinolítico como prehospitalario, mencionan también de que debe ser menor a media hora, ¿no? Para llegar a administrar el fármaco, es decir, no debe haber un retraso en la administración tampoco, porque lo que prima en este tipo de enfermedad y su tratamiento va a ser el tiempo, ¿no? Ya que es una emergencia. Ahora también se le menciona, bueno, según la enfermedad en este tratamiento, la terapia antiplaquetaria, como menciono, va a ser dual, la aspirina, que se usa frecuentemente, y el clopidogrel, que va a ser por preferencia, ¿no? Según algunos estudios. También se mencionan los antagonistas de glicoproteína, el 2B y el 3A, que puede ser, por ejemplo, el abscisimac o la eptiripatida. Y con respecto a las terapias anticoagulantes, va a ser la heparina no fraccionada o el enoxaparin. Y cabe resaltar también de que los anticoagulantes, su función de estos fármacos va a ser evitar el riesgo de trombosis, van a disminuir. Y estos fármacos se van a detener luego de haberse realizado la intervención coronaria percutánea, ¿no? Ahora, con respecto a los de glucoproteína 2B y 3A, va a ser su objetivo tratar a estos pacientes cuando tengan una complicación de trombosis masiva o cuando tengan una complicación trombótica, ¿no? Entonces, cuando se presentan estas complicaciones, al paciente se le debe administrar estos fármacos, es lo que menciono. Y con respecto a las terapias antiplaquetarias, es más para evitar el riesgo de que pueda el paciente tener la agregación plaquetaria, ¿no? Como se menciona por sí mismo, ¿no? Y también se toma en consideración algunos fármacos, lo cual serían las estatinas, ya que tanto el colesterol LDL, el objetivo de las estatinas en estos pacientes va a ser disminuir el colesterol LDL. Y se ha evidenciado de que este colesterol puede interferir, ¿no? Lo que sería influenciar en, en este tipo de enfermedad, ¿no? En el síndrome coronario agudo, en la oclusión es lo que se toma en consideración. Con respecto a los inhibidores de la ECA, se va a administrar a estos pacientes SCA con elevación de segmento ST con una fracción de eyección menor al 40%. Cuando este paciente presenta este tipo de fracción de eyección menor al 40%, se va a administrar los inhibidores de la ECA. O también se puede administrar a los pacientes con una fracción de eyección preservada. Pero ¿qué tipos de pacientes se les va a administrar con ese tipo de fracción de eyección preservada? Si el paciente presenta además una insuficiencia cardíaca aguda, una diabetes, o también mencionan de que se puede administrar esos inhibidores de ECA para disminuir la mortalidad, ¿no? Y con respecto a las antagonistas de aldosterona, se tiene que tomar en cuenta que son contraindicados cuando el paciente presenta una insuficiencia renal aguda. Y el objetivo de las antagonistas de aldosterona es a los pacientes que presentan también una difusión en el ventrículo izquierdo. Es decir, pueden presentar una insuficiencia cardíaca o también, bueno, una fracción de eyección menor o igual al 40% también, ¿no? Y se le menciona también tanto a los diabéticos, ¿no? Lo que serían los inhibidores de la ECA o a los antagonistas de aldosterona. Bueno, y en aquí es un esquema que, bueno, que saqué de una revista española de cardiología en donde se toma en cuenta lo que sería en el caso del Zika con elevación del segmento ST, como mencioné, el tiempo, ¿no? El factor tiempo, ya que como es una emergencia, se va a tomar en cuenta tanto desde que el paciente presenta los síntomas y se tiene que manejar el tiempo, como mencioné. Si los paramédicos van a realizar el tratamiento firinolítico prehospitalario, que sí está recomendado durante mucho tiempo, más de 2 horas, más de 3 horas, no va a ser tan eficiente que si lo utilizaran de manera temprana. Y también cabe resaltar de que las estrategias de reperfusión pueden ser por ICP o también por fibrinolíticos, ¿no? De preferencia va a ser el ISP, ¿no?
Y si no es posible, mediante la administración del ISP, si no es viable, se va a realizar el tratamiento de los fibrinolíticos, pero cabe resaltar que va a haber complicaciones, ¿no? Puede haber una hemorragia intracraneal, entre otras, ¿no? Y en aquí se puede observar de que el ISP tiene que ser menor o igual a 120 minutos, el intervalo de tiempo, y en la estrategia de fibrinolíticos tiene que ser, bueno, el tiempo, ¿no? Si se demora más de 120 minutos, va a ser la estrategia por fibrinolíticos, ¿no? Ambos estrategias va a ser por el mismo objetivo, por lo que sería la reperfusión, ¿no? Y bueno, eh, eso sería todo, Andrés. Muy bien, un caso bastante interesante. Algunas cosas son que, que quisiera que me precises. A ver, ¿por qué crees que en el paciente que me has presentado se presentó la complicación eléctrica que requirió la instalación del marcapaso? Sí, doctor, con respecto al uso de marcapaso transvenoso, también se mencionaba de que el paciente presentaba como diagnóstico, aparte de SIGA con elevación del segmento ST, tenía un bloqueo auriculoventricular y bueno, para también regular o controlar las contracciones cardíacas, ya que hubo ese bloqueo auriculoventricular, bueno, se implementó, ¿no?, lo que sería el marcapaso transvenoso. Ya. Eh, en un paciente como el que me has presentado, se asocia mucho ciertas localizaciones de infarto con ciertas complicaciones. ¿Qué localización o qué topografía, dónde está ubicado en este caso, en este paciente que me has presentado, el área de infarto? ¿Dónde está ubicado? Sí, doctor. Bueno, según la elevación del segmento ST en las derivaciones 2, 3 y OVF, se mencionó, bueno, se menciona que, bueno, según la región anatómica sería inferior, ¿no?, en las paredes inferiores o de, este, de los ventrículos. Correcto, está muy bien. Es en pared inferior, según lo que presentaste, es el electro o cara diafragmática, también le llaman algunos libros. Y esa zona del corazón, ¿qué arteria coronaria la irriga? La arteria coronaria derecha. Así es, efectivamente, esa zona comprometida en este paciente, ¿no? Que sería por el electrocardiograma que presentaste, con elevación del segmento ST en 2, 3 y F, sería compromiso de la cara inferior o diafragmática y le corresponde al territorio irrigado por la arteria coronaria derecha. Y recordaremos que la arteria coronaria derecha es el origen de las arterias que irrigan los nodos. O sea, la arteria que irriga el nodo sinusal y la arteria que irriga el nodo auriculoventricular son ramas de la arteria coronaria derecha. Es decir, que un paciente que presenta un cuadro coronario agudo en la cual hay un compromiso de la arteria coronaria derecha, muy frecuentemente puede llegar a presentar complicaciones eléctricas, entre ellas la presentación de bloqueos auriculoventriculares, que es el caso de este paciente. Regresa por favor al electro, regresa a la diapositiva del electro, por favor. Perfecto. Si ves el electro, en este caso es muy difícil ver los cuadrados pequeños. Estuviste en mi clase que hice de electro, ¿no? Para calcular frecuencia. ¿Te acuerdas de los cuadrados pequeños y de los cuadrados grandes? Sí, doctor. Ya. En este caso, por ejemplo, entre los dos complejos QRS, ¿cuántos cuadrados ves? ¿Cuántos cuadrados grandes ves? Veo 9 cuadrados. Correcto, 9 cuadrados. Entonces sería aproximadamente, no aproximadamente porque la regla es clara, hay 5 cuadrados pequeños por cada cuadrado grande, entonces serían 45 cuadrados
pequeños, 45 milímetros, ¿no es cierto? Porque cada cuadradito mide 1 milímetro, entonces 45 cuadraditos. Y cada cuadradito, ¿no es cierto?, vale 0.04 de segundos. Entonces les dije que la fórmula para encontrar la frecuencia era dividir 1500 entre el número de cuadraditos, ¿ok? ¿Cuánto te sale eso? 1500 entre 45, más o menos, que hay acá. ¿Cuánto te sale el...? Sí, doctor, me sale 33,3. Correcto, 33, ¿no? 33 como algo. 33 es una bradicardia severa, ¿ok? Muchas veces con 33 de frecuencia el paciente puede tener episodios de síncopes, ¿no? O sea, de tan baja irrigación cerebral que el paciente puede presentar desmayos. Eso se llama síndrome de Stokes-Adams, Stokes-Adams, en la cual la frecuencia cardíaca tan baja genera una caída tan importante del flujo sanguíneo cerebral que el paciente tiene episodios de pérdida de conciencia y convulsiones, ¿no? Entonces, es necesario en estos pacientes colocar marcapasos. Y en este caso al paciente de primera intención se le colocó un marcapaso externo, o sea, un marcapaso que estimula el corazón por fuera, desde el tórax, porque ese es un sistema de soporte rápido. Son unos parches que se colocan en la zona del corazón y el otro parche se coloca generalmente en la parte posterior, formando un arco eléctrico que permite estimular eléctricamente el corazón, ¿no? Con una fuente de poder externa que proporciona cierta ritmicidad, ¿no? Cierta frecuencia de descarga en el corazón. Pero el problema es que ese tipo de estímulo a través de un marcapaso externo es muy doloroso, es bastante doloroso para el paciente. Y si notas en tu historia, comentan en la evolución que se le tuvo que poner morfina al paciente cuando se le colocó este marcapaso, porque realmente duele. Entonces, lo más pronto posible hay que tratar de reemplazar ese estímulo que se hace mediante el marcapaso externo con la colocación de un marcapaso que va por vía transvenosa, que fue lo que hicieron. Si te das cuenta, en la evolución de tu paciente le colocaron un marcapaso por vía venosa después, ¿no? Que permite ya un estímulo directo por la parte interna, por la parte endocárdica, estimulando el corazón. Y eso fue lo que estabilizó al paciente, ¿no? Aparte del resto de manejos que hicieron, ¿no? Del resto de manejos que hicieron. Quisiera que me hagas un comentario sobre por qué a este paciente no se le tomaron precordiales derechas. ¿Le hubieras tomado a este paciente precordiales derechas? Mm, mm, en este caso, no, doctor. Sí, en este caso, o sea, has tomado un electro que lo estás presentando, donde veo que están pues las 12 derivaciones habituales, ¿no? Las 6 derivaciones de miembros y las 6 derivaciones precordiales habituales, pero digamos, ¿hubieras tomado derivaciones adicionales en este caso o ya con lo que estás viendo ahí es suficiente? Con lo que se verían esos resultados, creo que sería suficiente. Ya. Efectivamente, para lo que es el manejo, ya el cuadro de electrocardiograma más la clínica que tiene tu paciente, prácticamente te hace el diagnóstico, ¿no? Se ve claramente elevación del segmento ST, las derivaciones que has mencionado. Pero cuando tienes un electrocardiograma que muestra estas elevaciones, en estas derivaciones, ahí donde están los círculos rojos, que está marcado con círculo rojo ahí en tu diapositiva, de 2, de 3 y ABF, es importante tomar las precordiales derechas, B3R, B4R. ¿Por qué? Porque, como les decía, el compromiso en estas derivaciones, 2, 3 y F, indica muchas veces que la oclusión se ha dado en la coronaria derecha y
si hay oclusión de la coronaria derecha, puede haber infarto del ventrículo derecho. Entonces, una forma de hacer el diagnóstico de infarto del ventrículo derecho es que tomando esas derivaciones que les expliqué, B3R, B4R, vean supraesnivel ahí también. Supraesnivel en esas derivaciones confirma que aparte del compromiso de cara inferior, también hay un daño, un infarto del ventrículo derecho. ¿Y por qué es importante ver que hay un infarto del ventrículo derecho? Porque el infarto del ventrículo derecho se asocia a problemas importantes para el manejo de volumen. Recuerden que el ventrículo derecho tiene como misión enviar sangre desoxigenada hacia los pulmones. Y si el ventrículo derecho tiene un infarto, muchas veces el problema está en que no envía sangre a los pulmones y el paciente se desoxigena, desatura. Y a veces uno piensa que es porque se ha congestionado el paciente. O sea, tiene presión capilares pulmonares un poco elevadas y no es así. Más bien es un pulmón vacuo, es un pulmón que le falta sangre. Entonces podemos cometer el error que a estos pacientes le damos diuréticos esperando descongestionarlo para que mejore su saturación. Y al contrario, estos pacientes se tornan críticamente dependientes de precarga. ¿Ok? Críticamente dependientes de precarga, porque si tú le das diuréticos o mucho vasodilatador a este paciente, pues ya el poco volumen que le llega al ventrículo derecho que es capaz de inyectar al pulmón baja más aún. Entonces, mucho cuidado cuando hay un infarto del ventrículo derecho con el uso de diuréticos. Es bastante posible que generen una complicación en cuanto a la parte del flujo pulmonar, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Ah, ¿sabes algo de la evolución del paciente en la ficha que has revisado? ¿Sabes si salió bien de los procedimientos? Sí, doctor. Bueno, bueno, según el caso clínico, leí también de que luego de la terapia de alta, se hizo el monitoreo por 6 meses casi, con el EKG y luego ya no, el paciente ya no presentó alguna otra complicación. Ya, o sea, evolucionó bien. Muy bien. ¿Y el tratamiento de mantenimiento? ¿Qué opinas del tratamiento que se le dio al paciente para mantenimiento después de la ICP a la que fue sometido? Sí, doctor. En el tratamiento de la ISP, este, con respecto a los anticoagulantes o a los antiplaquetarios hay una diferencia, ¿no? Ya que, como mencioné, los anticoagulantes se deberían dejar de aplicar luego de haberse realizado el ISP porque más que todo alguna posible complicación que pueda tener el paciente, ¿no? Y para que haya un adecuado manejo se administra estos fármacos cuando se realiza el ISP. Ya, ok, ok. Última pregunta. ¿Qué opinas del manejo que se le dio al paciente en la sala de emergencias? ¿Ese fue el adecuado? ¿Estás de acuerdo con ese manejo? Mm, Pon por favor la diapositiva del manejo, lo que dice terapéutica. Ya, ahí. Ahí ves el manejo que le dieron. ¿Estás de acuerdo con ese manejo o hubieras hecho algún manejo diferente a lo que figura en la diapositiva? Sí, doctor. Con respecto como se puede ver en la aspirina, yo creo que se hubiera implementado la terapia dual, ¿no? Como mencioné, tanto la aspirina como el clopidogrel. Y bueno, en vez de clopidogrel, lo cambio por el prasugrel, ¿no? Que serían también parte de los bloqueadores de receptor de adenosina difosfato. Y bueno, con respecto a la atorvastatina estaría ideal, ¿no? Para reducir el colesterol LDL que presenta el paciente. Por ejemplo, aquí ves en el tratamiento que desde el segundo día le dan metoprolol. Estás, digamos, dándole un medicamento que es un bloqueador adrenérgico, o sea, es un beta bloqueador. ¿Por qué no se lo das desde el primer día?
Sí, doctor. Bueno, sería para evitar alguna, mm, bueno, alguna complicación, ya que podría haber una hipotensión, ¿no? Un aumento de consumo de oxígeno. Ya. Bueno, a ver, el metoprolol es un medicamento que bloquea la parte adrenérgica. Entonces, si tienes un paciente que tiene complicaciones de tipo hemodinámica por frecuencia cardíaca baja, la verdad que está contraindicado. Una vez que estabilizas al paciente, que le colocas su marcapaso y lo que quieras, ahí le puedes colocar el bloqueador adrenérgico. Pero si el paciente te está bradicárdico, si te está hipotenso, si tiene signos de falla cardíaca, antecedentes de asma respiratoria no severa, no deberías emplearlo. Te decía el primer día porque dentro de lo que veo en el esquema de tratamiento, ¿no? Aspirina, prasugrel, atorvastatina, losartán, si te das cuenta, no veo anticoagulante. O sea, no le dieron anticoagulación al paciente, no le dieron enoxaparina, esas cosas. Bueno, sí, doctor, en esa parte también faltó agregar, ¿no? Porque no se mencionó en el caso clínico, serían los anticoagulantes como la heparina o la enoxaparina, ¿no? Para evitar la trombosis. Así es. Generalmente, recordemos que la fisiopatología del problema es una trombosis dentro del vaso coronario y generalmente en la terapia farmacológica sí va, aparte de la antiagregación, aquí le están dando una doble antiagregación, están dando aspirina, ¿no? Que va por la vía de la ciclooxigenasa y están dando el prasugrel, que va por la vía del P2Y. Entonces, eh, tiene una doble antiagregación, pero no veo en el esquema que le hayan dado anticoagulación y eso me llamó la atención. Pero bueno, creo recordar que en una diapositiva mencionaron que sí le habían puesto heparina, pero bueno, o abscisimac, creo, abscisimac y heparina. Bueno, ahí lo vamos a dejar. A ver, siguiente alumno, por favor. Doctor y compañeros, buenas noches. Voy a hablar acerca de este caso clínico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Bien, en cuanto a afiliación, es un paciente de iniciales AHRG de 58 años, sexo masculino, raza mestiza, divorciado, es de profesión abogado, lugar de nacimiento y de procedencia Lima. En cuanto a los síntomas principales, el paciente refiere a angina de reposo, diaforesis, náuseas, palpitaciones y el tiempo de enfermedad es de 4 horas. La forma de inicio es brusco y el curso de la enfermedad agudo. En cuanto al relato cronológico de la enfermedad, es un paciente que está en seguimiento en consultas externas porque a este paciente ya se le ha realizado una intervención, ¿no? Una angioplastía percutánea, angioplastia coronaria percutánea en el año 2013 debido a un infarto agudo del miocardio en el 2003 y luego también tuvo otro infarto agudo del miocardio en el año 2013. Fue también tuvo otro evento, un accidente cerebrovascular en el año 2017, pero este ACV no dejó secuelas. Él está en tratamiento con ácido acetilsalicílico, 325 miligramos por día, amlopidina, 10 miligramos al día y atorvastatina, 40 miligramos al día. El paciente va a referir presentar hace 6 meses angor de esfuerzo clase 2, según la clasificación de la Sociedad Americana de Cardiología, y va a acudir por emergencia al presentar antes del ingreso
4 horas antes del ingreso, dolor retroesternal intenso del tipo opresivo en escala visual analógica 7 de 10. Se va a irradiar hacia la mandíbula, no está asociado a esfuerzos el dolor y está acompañado de sudoración profusa, palpitaciones y náuseas. Bueno, el paciente tenía hace 6 meses una angina de clase 2 como antecedente. Entonces, esta angina de clase 2, de acuerdo a la clasificación, es limitación ligera de la actividad física. Esta angina va a aparecer cuando el paciente camina rápido o sube escaleras o cuestas y puede andar más de 1 o 2 manzanas o subir un piso de escaleras. En cuanto a las funciones biológicas están conservadas, cabe resaltar que bueno, el peso está en 100 kilogramos y hay que evaluar la talla para sacar un índice de masa corporal. En cuanto a los antecedentes personales, ya habíamos dicho, bien, el paciente tiene antecedente en el 2003 de infarto agudo del miocardio, es también hipertenso, dislipidémico y obeso. En el año 2013 también se tuvo otro evento, ¿no? Un infarto agudo del miocardio que también habíamos mencionado, y este fue tratado con una revascularización por angioplastia coronaria percutánea y se le hizo se le colocó un stent liberador de fármacos sobre la arteria descendente anterior, el tercio medio, también la rama intermedia y el tercio distal de la arteria coronaria derecha. Y el accidente cerebrovascular del 2017, ¿no? Que no dejó secuelas. En cuanto al examen clínico, el paciente está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. La presión arterial está en 90/70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca en 70, latidos por minuto, frecuencia respiratoria en 20 respiraciones por minuto, temperatura 37 grados Celsius, saturación de oxígeno 95, el peso es de 100 kilogramos y la talla es 1,70 m. Cuando se saca el índice de masa corporal, resulta en 34,6, lo que significa una obesidad grado 1. La piel está tibia, pálida y sudorosa. En cuanto a cabeza y cuello, está normocéfalo, pupilas isocóricas y fotorreactivas. El cuello cilíndrico inmóvil, simétrico y no hay ingurgitación yugular. En cuanto al sistema respiratorio, el murmullo vesicular pasa bien por ambos campos pulmonares, no hay estertores. En el sistema cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, no hay choque de punta y matidez conservada en área precordial. Abdomen plano, ruidos hidroaéreos positivos, blando, depresible y no se palpan adenopatías inguinales. En el neurológico, escala de Glasgow 15 de 15, no signos meningios y no signos de focalización, y no hay edemas en miembros inferiores. Entonces, el paciente apenas llega a emergencia, se le va a realizar un electrocardiograma, y en este electrocardiograma, bueno, la imagen es referencial porque no, en el caso clínico no mostraba la imagen, pero el electrocardiograma va a evidenciar un ritmo sinusal de 70 latidos por minuto. La onda P y el segmento PR están normales, el QRS está en 80 milisegundos y el eje eléctrico medio está en menos 30 grados. No se encuentran trastornos en la repolarización y el QT está normal. Bueno, en este caso es el QT corregido. El QT corregido es el que se evalúa. En este caso porque nos ayuda a tener como al examen clínico es más exacto, ¿no? También para poder evaluar este tipo de casos. Y ya, se le hace
Ya, también exámenes de laboratorio. La glucosa está en 120 miligramos por decilitro, la creatinina está dentro del rango normal, ¿no? Tiene que ser menor a 1,2. Los triglicéridos están elevados, la HDL está baja, la LDL y la VLDL están elevadas. Em, en cuanto al hemograma está normal, el ionograma también está normal, y en los biomarcadores se va a encontrar la curva de troponinas positiva. Se le hace una primera medición, ¿no? La troponina T está en 60 picogramos por mililitro, y la segunda medición a la hora 100 picogramos por mililitro, ¿no? Para un punto de corte de 2 picogramos por mililitro. Bien, a este paciente se le va a realizar una cineangiocoronariografía, ya, de urgencia, y esta va a evidenciar estenosis excéntrica moderada. em, sí, y también va a ser esta estenosis, esta estrechez de la luz, va, em, es en la arteria descendente anterior, proximal, y también se va a ver el resultado de las anteriores intervenciones que se realizó en el paciente, ¿no? Que se mantiene la angioplastía coronaria percutánea que se realizó anteriormente sobre el tercio medio, se evalúa que tiene un buen resultado. Em, en cuanto a la rama intermedia, también mantiene la función, este stent. Y también encontramos en la arteria coronaria derecha que va a haber una estenosis moderada a nivel de tercio medio, y también hay una reestenosis en el tercio distal que va a implicar una estenosis severa del 70%. Entonces, en esta primera imagen, que es una angiografía selectiva de arteria coronaria derecha de proyección craneal, aquí vamos a encontrar una flecha blanca donde se va a ver la estenosis moderada del tercio medio, y la flecha negrita es la restenosis difusa, ¿no? Que es a lo que nos referimos cuando ya se determina la estenosis severa. Mm, y también acá se va a ver lo que es la reserva de flujo coronario en la imagen B. La reserva de flujo coronario es lo que se va a usar para poder medir la magnitud funcional de una estenosis. Y de esta manera vamos a poder evaluar, o sea, se va a hacer una determinación de la isquemia, ¿no? ¿Cómo se va a evaluar esto? Se hace mediante un cociente entre la presión media distal a, a una estenosis y la presión aórtica media, con las resistencias miocárdicas constantes y mínimas, ¿no? Esto es lo que se va a conocer como una hiperemia máxima. Ahora, en este examen se va a hacer se va a demostrar la relación entre el flujo real máximo que se puede alcanzar en ese vaso comprometido con la estenosis en relación al flujo máximo posible si este vaso no tuviera la estenosis. Entonces, lo que se va a obtener es, si se considera estenosis significativa, cuando vamos a tener una caída mayor al 20%, lo que indicaría una reserva de flujo coronario menor a 0,8 o menor o igual. Y en este caso, sí encontraríamos un beneficio al realizar un tratamiento, ¿no? El tratamiento de revascularización. Pero si hay esta reserva de flujo coronario es mayor a 0,8, no se considera seguro revascularizar. Entonces, en el caso de la angioplastía, se hace, bueno,
una de las alternativas que se está evaluando en el artículo que encontré es la realización de esta angioplastía con la ayuda de la reserva de flujo coronario, ¿no? O sea, por medio de este examen, bueno, si bien es cierto, este flujo de reserva se usa normalmente en la enfermedad coronaria estable, pero en este caso lo están aplicando en infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, porque indican que va a proporcionar una utilidad adicional a la interpretación visual de las lesiones coronarias, ¿no? O sea, aparte de la eh, angiografía, entonces también nos podemos apoyar con este examen. Y, y esto es importante porque va a reducir también la tasa de revascularización coronaria, ¿no? En este paciente ya ha tenido antecedentes. Ya. En cuanto a esta otra imagen, ya, lo que se va a ver acá es la angiografía selectiva de la arteria coronaria derecha. También, bueno, esta va a ser en proyección craneal izquierda, pero ya posangioplastía. Entonces, en este caso, lo que se va también a considerar es en, en o sea, en la reserva de flujo coronario, en la imagen B, es el resultado posangioplastía, ¿no? Lo que encontrábamos que había antes una lesión moderada severa en el tercio medio. En este caso vamos a encontrar que va a haber esta lesión en el tercio medio, vamos a encontrar una caída de presión, pero esta no es significativa. Ya. Bueno, esta es antes, también esta se me fue. Ya. Em, Esta es la angioplastía selectiva de arteria coronaria izquierda en proyección craneal derecha. Y también esta en la B es la proyección caudal derecha. En cuanto a las flechas negras, bueno, este era antes, se movió, se movió la imagen. Estas flechas negras van a mostrar la estenosis, o sea, esa reducción de la luz del vaso em, en la parte proximal de la arteria descendente anterior. Y aquí también se observa el FFR, ¿no? La reserva de flujo coronario, que también se visualiza, ¿no? En A y en B. Es de 0,87. Ya. En cuanto a los diagnósticos, al paciente se le diagnostica con infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, la dislipidemia, ¿no? Y la obesidad grado 1. En cuanto al tratamiento y evolución, al paciente se le va a hacer la angioplastía coronaria percutánea de la lesión en arteria coronaria derecha. Se va a implantar el stent Science Alpine de marca Abbott, 2.5 por 28 milímetros. Este va a ser liberador de everolimus, es para evitar el rechazo del implante, ¿no? Y se obtiene un buen resultado geográfico con flujo TIMI-3. Esta es una clasificación que se hace para evaluar el flujo luego de una revascularización. Y cuando está en esta clasificación significa que hay una buena perfusión. Y, bueno, el nivel 3 es buena perfusión y dice que hay, bueno, buen flujo distal. La evaluación funcional, el post esta angioplastía evidencia una caída de presión no significativa.
Esta fracción, esta reserva de flujo coronario se encuentra en 0.85. Entonces, como habíamos dicho, de acuerdo a la clasificación, si estamos en 0.85, pues no hay necesidad de una revascularización, ¿no? O sea, si bien es cierto, ha caído, pero no es tan significativo. Hay una buena evolución posterior al bajo tratamiento completo de prevención secundaria. Se le sigue dando aspirina de 325 miligramos al día, el clopidogrel de 25 miligramos por día, atorvastatina, ¿no?, por la dislipidemia, 40 miligramos al día, y amlopidina de 10 miligramos al día. Bueno, en cuanto a las conclusiones del artículo, llega a explicar, ¿no?, que la revascularización miocárdica guiada por fisiología, en este caso por el FFR, ¿no?, la reserva de flujo coronario, demuestra utilidad en el caso de infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, permite un tratamiento más conservador, se da tratamiento de una estenosis problema en relación con la práctica habitual, que es guiada por angiografía, que hubiera resultado del tratamiento de ambas estenosis. Se realiza un procedimiento más sencillo y se cumple el objetivo de tratar la isquemia. Esa es la conclusión que llega el artículo. Eso sería todo, doctor. Doctor. Doctor, no se le escucha. No le escucho yo.
Doctor Ríos, no se le escucha su audio, doctor. Su micrófono está apagado. Sí, pero lo apago para que no se ve con tu audio. Pero yo sí te escucho a ti. Em, Algunas preguntas sobre el caso que me has presentado. Primero, en el manejo de estos pacientes que tienen síndrome isquémico coronario agudo ST no elevado, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando ingresa el paciente a la emergencia? Le tomas el electro y te sale que no tiene elevación del segmento ST, ¿ok? O sea, le tomas el electro y no te sale. ¿Cuál es la primera medida que debemos tomar ahí? Tomar los biomarcadores, doctor. Ya, correcto. Efectivamente, tomar biomarcadores es importante por dos motivos. Primero, que confirma el diagnóstico de infarto, ¿no? Porque acá no hay cambios de elevación del segmento ST, te va a confirmar que hay necrosis tisular. Y segundo, porque los biomarcadores también se utilizan en los scores de riesgo. ¿Qué has podido revisar sobre los marcadores de riesgo en síndrome coronario agudo ST no elevado? Ah, es- se refiere a los biomarcadores propiamente o los marcadores en cuanto al pronóstico. O sea, cuando tienes un paciente que te ingresa con el diagnóstico de síndrome coronario agudo ST no elevado, puedes hacer una escala de riesgo, puedes hacer un score que indica qué tan probable es que el paciente se te complique. Entonces, Ah, conoces ujú, el de Grace. el de Grace, por ejemplo, Ajá, claro, el de sí. Grace, correcto. En cuanto Ese al sería, ujú, sí, efectivamente, el score de sí. Grace hay que emplearlo para poder estratificar al paciente en alguna categoría de riesgo. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el tratamiento. Mientras el paciente tenga, digamos, un score de Grace, digamos, bajo, o sea, de riesgo bajo, digamos, lo más probable es que no requiera ser muy agresivo, ¿no? Muy invasivo en tu tratamiento. Pero si tienes un score de Grace elevado, ¿no? Creo que más de 140 puntos, no recuerdo mal, Sí. pues ya tienes que tener un comportamiento, digamos, proclive, ¿no? Hacia hacerle algún tipo de procedimiento de hemodinámica, ¿no? O sea, una angioplastía, un stent. Esa sería una de las cosas que hay que hacer importantemente en estos pacientes. En el caso que acabas de presentar, ¿cuál sería para ti el mejor camino? ¿Sería invasivo o no invasivo? Mm, bueno, sí sería, eh, iría por el camino que han seguido, ¿no? La angioplastía coronaria percutánea. Am, Correcto, correcto. Ese camino que decidió el equipo tratante, ¿en base a qué crees que se sustentó? ¿Por qué lo hicieron así? es que, bueno, se trata de un paciente de 58 años, o sea, todavía no llega a la categoría de adulto mayor, eh, porque cuando se realiza ya em, ¿cómo se dice? Bypass coronario, una operación a pecho abierto, em, hay bueno, eso, aparte de que es más riesgoso, es como que tiene un tiempo generalmente se hacen en pacientes un poco más, o sea, pacientes mayores con un mayor compromiso de varios vasos, ¿no? Em, en este caso, pues, el paciente, eh, si bien es cierto, tiene estenosis de la arteria coronaria derecha, y la arteria, mm, de 2 arterias, todavía, de acuerdo a la evaluación que le hicieron con el la reserva de flujo coronario, fue que decidieron que no se le iba a hacer una intervención, o sea, que era mejor hacerle la angioplastía, ¿no? Ya. O sea, en este paciente en particular vieron haciendo la técnica de el flujo de reserva que convenía hacerle la angioplastía, pero
Si te das cuenta, a veces en algunos pacientes el procedimiento no se hace, digamos, a todos los vasos que están enfermos. Se hace lo que lo que se llama el vaso responsable, o sea, el que originó el cuadro agudo, ¿no? Y ya posteriormente, en un segundo tiempo, una vez que se estabilizó el paciente, se puede hacer ya la revascularización total, ¿no? O sea, colocarle stent al resto de lesiones, digamos. Última pregunta. ¿Qué tratamiento médico le hubieras dado a este paciente si hubieras optado por no hacerle el procedimiento de hemodinámica? O sea, no hubieras decidido, por ejemplo, no hacerle revascularización con stent. ¿Cuál hubiera sido tu esquema de tratamiento médico? Mm, bueno, el paciente tiene ya antecedentes de una dislipidemia, entonces tiene que incluir una estatina, eh, haciendo el control también de la LDL, ¿no? Que tiene que, o sea, la meta del tratamiento con estatinas es que llegue a menos de 55 miligramos por decilitro. También, bueno, es hipertenso. En él han usado beta bloqueadores y es también por el antecedente que tiene de infarto agudo de miocardio, ¿no? Ese también forma parte de la, em, de la recomendación justamente que habíamos visto en las guías 2020, con beta bloqueadores en el caso del antecedente de infarto agudo de miocardio. Em, el tratamiento dual con ácido acetil salicílico y clopidogrel. em, sí, ese tratamiento. Ujú, correcto. ¿Y hubieras dado anticoagulante a este paciente? ¿Le hubieras dado terapia anticoagulante? mm, Terapia anticoagulante. O sea, mm, me acabas de explicar que sí le iniciarías tratamiento de antiagregante plaquetario, ¿no? Doble antiagregación, sí. aspirina, clopidogrel. Pero anticoagulante, ¿sería indicado o no? mm, bueno, solamente creo que lo dejaría solamente Con con los antiagregantes nada antiagregantes más. plaquetarios. Ya. Te decía esto porque generalmente en los pacientes en las primeras horas, me refiero al síndrome isquémico coronario agudo ST no elevado, sí se puede usar anticoagulación. O sea, sí se puede usar enoxaparina. ¿Ok? Se basa en la fisiopatología del problema, porque en realidad se considera que el ST no elevado se desarrolla en la presencia de un trombo que no es totalmente oclusor, a diferencia del cuadro que se ST llama ST elevado, elevado, ¿no? ser El completo. SICA ST elevado, en el cual es una oclusión completa, ¿no? Entonces, se considera que puede haber fraccionamiento del trombo, o sea, que se desprenda partecitas del coágulo que originó el problema y que distalmente sí puedan originar una oclusión total. O sea, digamos, en la zona donde está la lesión, en el diámetro del vaso donde está presente la placa, digamos, el trombo no es tan grande como para ocluirla, pero si se desprendiera distalmente, de repente, como cada vez la arborización coronaria se hace más fina, ¿no? Vasos más pequeños, de repente sí puede ocluir totalmente. Entonces sí está dentro de lo que es el esquema terapéutico utilizar en estos pacientes al principio anticoagulación. Muy bien. Seguimos con el siguiente caso. A ver, presentar el siguiente caso. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Sí se ve en tu Yo, diapositiva. Se ve bien. sí, sí, doctor, gracias. Yo había hecho una revisión de las guías europeas respecto al síndrome coronario
crónico. Siguiente, por favor, Miguel. Bueno, primeramente hay que definir, ¿no?, lo que vendría a ser una enfermedad arterial coronaria, el cual va a ser un proceso patológico por acumulación de placa aterosclerótica en las arterias coronarias epicárdicas, ya sea obstructiva o no obstructiva. Esto va a conducir a cambios funcionales en la circulación coronaria, y la enfermedad es crónica, ¿no? Va a ser de un curso progresivo. Esta podría estar estable con periodos silenciosos, pero también puede volverse inestable. Entonces, esto se va a expresar en varios escenarios. Siguiente, por favor. Esta nueva guía lo que plantea son 6 escenarios clínicos que van a presentar comúnmente a los pacientes ambulatorios con síndrome coronario crónico. Lo primero va a ser una sospecha de la enfermedad arterial crónica y síntomas de angina estable o presencia de disnea, ¿no? Lo segundo es mencionar un nuevo inicio de insuficiencia cardíaca o disfunción del ventrículo izquierdo y sospecha de enfermedad arterial crónica. Como tercer paso menciona, ¿no?, los síndromes coronarios crónicos estabilizados menor a 1 año, luego de un síndrome coronario agudo o una revascularización reciente. El cuarto paso va a presentar síntomas estabilizados mayor a 1 año de diagnóstico inicial o la revascularización. El quinto menciona una angina sospecha de enfermedad coronaria vasoespástica o microvascular. Y finalmente el sexto escenario es los asintomáticos con enfermedad arterial crónica en pruebas de tamizaje. Siguiente, por favor. Bueno, el primer paso es evaluar los síntomas y signos. Este paso es como la piedra angular para determinar el diagnóstico, ¿no? Definir si va a presentar una angina típica, una angina atípica, o es un dolor de pecho no anginoso. Y eso va a estar determinado respecto a las características del dolor. La angina típica, bueno, en la imagen se puede apreciar, ¿no?, el score. La angina típica se va a caracterizar por dolor opresivo en la región retroesternal, que se va a irradiar al cuello, mandíbula, hombros y brazos. Esto puede ser producto del ejercicio, el estrés, y que debería ceder con reposo o nitratos en 5 minutos. Entonces, es importante clasificar la gravedad de la angina, y esta la vamos a encontrar en la escala canadiense que podemos ver en la imagen, como ya lo había muy bien explicado mi compañera anteriormente, ¿no?, de un grado 1 al grado 4. Luego se va a evaluar los antecedentes de la enfermedad cardiovascular y factores de riesgo para identificar a aquellos que tengan síndrome coronario agudo, para manejarlo también según las guías, ¿no? Siguiente, por favor. El segundo paso vendría a ser evaluar el estado general del paciente y la calidad de vida, ¿no? Es importante valorar todas las comorbilidades que vaya a presentar, que van a poder influir en todas las decisiones terapéuticas, ¿no? Lo que es útil y lo que no va a ser útil, minimizando así las pruebas adicionales y poniendo un mejor manejo médico. Siguiente, por favor. El tercer paso vendrían a ser las pruebas básicas y la evaluación de la función del ventrículo izquierdo. Primeramente vamos a encontrar causas de isquemia secundaria, en las que deberíamos encontrar, pues, no puede ser producto, mejor dicho, de una anemia, una disfunción tiroidea. Respecto a las pruebas de laboratorio, vamos a encontrar
si vamos a presentar un riesgo cardiovascular, ¿no? En las cuales vamos a solicitar una hemoglobina glicosilada, un perfil de lípidos, unas pruebas de función renal, estimación de la filtración glomerular, ácido úrico, ¿no? Respecto al electrocardiograma, en reposo podría o no presentar angina, ¿no? Y para esto, para determinar si vamos a encontrar signos indirectos de enfermedad arterial crónica. El ecocardiograma va a servir para valorar la parte funcional y anatómica para descartar otras causas de dolor torácico. Siguiente, por favor. Como cuarto paso vamos a establecer la probabilidad clínica de lo que vendría a ser la enfermedad arterial crónica nueva y la enfermedad arterial crónica obstructiva, ¿no? Aquí lo que menciona es que se va a poder apreciar que vamos a presentar, digamos, pacientes con muy baja probabilidad, menor al 5%, baja probabilidad, menor al 15%, entre 15 y 85% van a ser una probabilidad media y mayores a 85% con una probabilidad alta, ¿no? Que va a depender estas probabilidades, por ejemplo, va a disminuir la probabilidad de tener un EKG normal en ejercicio y o ausencia de calcio coronario. Y respecto a lo que va a aumentar la probabilidad es tener factores de riesgo cardiovasculares como dislipidemias, diabetes, hipertensión, tabaquismo y previa historia familiar también, antecedentes con historia familiar, ¿no? Siguiente, por favor. Como quinto paso, y es de alguna manera el paso más importante, el paso clave, es seleccionar la prueba diagnóstica de la enfermedad arterial crónica. Primeramente, si la probabilidad va a ser alta, eso nos va a indicar que vamos a tener que indicar la angiografía coronaria, ¿no? Tanto con una valoración anatómica como funcional para definir la necesidad de una revascularización. Como punto 2, si la probabilidad va a ser intermedia, se va a recomendar realizar una imagen funcional no invasiva, ¿no? Isquémica no invasiva, dentro de las cuales vamos a tener al ecocardiograma con estrés, ¿no? Este puede ser por ejercicio o resonancia magnética cardíaca simple y sin contraste. También podemos presentar un SPECT, ¿no? Una perfusión por tomografía de emisión de positrones de fotón único. También una tomografía de emisión de positrones, ¿no? Finalmente también podemos ver, podemos tener una angiotac, y también podría requerir una prueba funcional, ya sea invasiva o no invasiva. El tercer punto menciona si esta probabilidad va a ser baja, las características del paciente van a sugerir una buena calidad de las imágenes y si no tuviese un historial previo de enfermedades crónicas, la angiotomografía crónica es la prueba más recomendada. Finalmente, el cuarto ítem menciona la angiografía coronaria invasiva. Esta se recomienda en probabilidad clínica alta y síntomas severos que van a ser refractarios o no van a funcionar con el tratamiento médico, ¿no? Siguiente, por favor, Miguel. El sexto paso va a determinar el riesgo del evento del paciente, ¿no? Para ello es muy importante estratificar el riesgo, ya sea basado en la evaluación clínica y estudios diagnósticos de la enfermedad arterial crónica, ¿no? Aquellos que van a tener alto riesgo de eventos van a proceder con una revascularización coronaria más que con el control de los síntomas, ¿no?
Esta clasificación que va a determinar el riesgo del evento puede ser de bajo riesgo, menor al 1%, un riesgo intermedio del 1 al 3% y un alto riesgo del mayor al 3%. Siguiente, por favor, Miguel. Respecto al tratamiento farmacológico, todo esto va a estar enfocado en la reducción de síntomas anguinosos y reducción de la isquemia inducida por el ejercicio, ¿no? Va a depender, dependiendo de qué grupo o subgrupo se va a encontrar para evitar eventos cardiovasculares. Esta guía lo que nos reafirma es que van a utilizarse tratamientos escalonados según la condición clínica, ¿no? Y se va a enfocar un abordaje terapéutico según el perfil fisiológico de los pacientes. Estos podemos encontrar, pues, ¿no?, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, si va a presentar un tipo de disfunción ventricular. Entonces, aquí vamos a ver primero, ¿no? La terapia estándar va a estar, como primer paso se va a administrar beta bloqueadores o calcio antagonistas, ¿no? Y si esto no procediese, pasamos al segundo paso, en el cual se va a utilizar beta bloqueadores más calcio, más calcio dihidropiridínicos, ¿no?, de larga duración. Entonces aquí en estos calcio antagonistas vamos a encontrar al nifedipino o el amlodipino, ¿no? Como tercer paso vamos a ver que se podría adicionar algún antianginoso de segunda línea. Aquí podemos encontrar al ibadradina, al ranolazina, a la trimetazodina o a la nicoradil. Respecto a la frecuencia cardíaca, si es que estuviese elevada mayor a 80 latidos por minuto, lo que se va a recomendar como primer paso es los beta bloqueadores o los calcio antagonistas, pero en este caso ya van a ser no dihidropiridínicos, en los cuales son el verapamilo y el dietiazem. Y como segundo paso también tendríamos los beta bloqueadores más calcio antagonistas. Y tercer paso, los beta bloqueadoras más la ibadrina. Respecto a lo que vendría a ser, digamos, aquí en una frecuencia cardíaca baja, ¿no?, a menor a 50 latidos por minuto, vamos a encontrar a los calcio antagonistas, a los que no son calcio antagonistas dihidropiridínicos. Como segundo paso escalonado, van a encontrar, digamos, aquí los nitratos de acción prolongada. Y tercer paso, los calcio antagonistas más el NAP. Respecto y al cuarto paso aquí, con la frecuencia, lo que pasa es que tenga frecuencia baja menor a 50 latidos por minuto, vamos a adicionar el nicorandil o ranolizina o trimetazidina. Respecto a lo que vendría a ser la disfunción ventricular izquierda, la insuficiencia cardíaca, el primer paso es los beta bloqueadores. Segundo paso, los beta bloqueadores más NAT o beta bloqueadores más ibadridina. Como tercer paso, adicionar otro antígenoso de segunda línea, ¿no? Como me he mencionado, puede ser ibadradina, nicoradonil, ransolazina o trimetazidina. Finalmente, ¿no?, los pacientes que te presenten baja presión arterial, como primer paso van a hacer se va a dar bajas dosis de beta bloqueadores o bajas dosis de calcio no dihidropiridínicos. El segundo paso es adicionar ibadridina, si esto no funcionase, ¿no?, adicionar ibadridina, ranolazina o trimetazidina. Finalmente, aquí en este esquema menciona, ¿no?, el tercer paso de la baja presión arterial es combinar dos antianginosos de segunda línea, que pueden ser la ibadina o la nicoradil o ransolazina o la trimetazidina. Eso sería todo, doctor.
Hola, hola, ¿me escucha? Sí, sí, doctor. La idea de la revisión que habíamos planteado era que se presentara un caso clínico. Ah, o sea, no me has presentado el caso clínico en realidad. Sí, doctor, yo me imaginaba que era más bien por hacer era la parte farmacológica, como había mencionado, o creo que lo entendí mal. Bueno, eh, la idea, como decíamos, era que se prepararan casos clínicos y en base a los casos clínicos se desarrollara la parte terapéutica para poder aprovechar y discutir la secuencia de, digamos, de diagnóstico, los exámenes auxiliares, los electros, el plan para poder estratificar el riesgo, ¿no? Y finalmente llegar al tratamiento. Esa era la idea, pero no me has presentado en este caso más que la revisión de la patología. Ah, vamos a hacer una cosa, me vas a presentar el día lunes un caso clínico para discutir de enfermedad coronaria crónica. O sea, prepárate un caso, ¿ya? Un caso clínico, Ok, ya no abarques tanto la terapéutica porque ya la hemos discutido hoy día, pero sí tenemos que discutir la parte clínica. Y abócate en esa revisión que vas a hacer a cómo estratificar el riesgo. Acá has mencionado diapositivas sobre las escalas de riesgo que puede haber en los pacientes, cómo se estratifica el riesgo, ¿ya? En eso te vas a centrar. Muy bien. ok, doctor. Eh, ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos desarrollado en estas revisiones de casos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer sobre sus casos? ¿Algo que les haya quedado para aclarar? Por ejemplo, ¿cuál sería para ustedes la principal diferencia que tendríamos en la parte terapéutica, en la parte de manejo entre el SICA-ST elevado y el SICA-ST no elevado? ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Podría ser, doctor, el tiempo del tratamiento? Ya que menciona en el SICA-CT elevado, bueno, leí de que el cateterismo tiene que hacerse con emergencia y en el caso en el SICA sin elevación, bueno, leí que el cateterismo puede hacerse entre las 24 o 48 horas, ¿no? Ajá, correcto, esa es una diferencia, está bien. O sea, el tiempo en el cual planteas la revascularización mecánica efectivamente es una diferencia importante, pero yo les diría que quizás la más importante es que en el SICA-ST no elevado no se indica nunca fibrinolisis. ¿O ustedes han revisado algo sobre que haya indicación de fibrinolisis en el SICA-ST no elevado? Si ustedes recuerdan cuando me hizo Miguel la revisión del SICA-ST elevado, puso ahí en su diapositiva, ¿no? Fibrinolisis o ICP, ¿no es cierto? Hubo las dos opciones, dependiendo, inclusive una diapositiva que se puso al final de la Sociedad Española de Cardiología, donde se hablaba de los tiempos, ¿no? Y se hablaba pues ahí de que si demoraba más de 120 minutos, por ejemplo, la referencia del paciente a un centro con capacidad de ICP, se le podía realizar a ese paciente una fibrinólisis, ¿no? Un tratamiento con medicamento. Pero no existe eso para el paciente con SICA-ST no elevado. En el no elevado no hay fibrinólisis. ¿Por qué creen que no hay fibrinólisis ahí?
Podría ser, doctor, por la patología de la no elevación, como se mencionó, de la formación del coágulo, ¿no? En el caso de la no elevación habría una obstrucción totalizada, ¿no? Lo que sí habría en la elevación del ST. Ya, ok. Entonces, aquí partimos de la fisiopatología de los dos cuadros, ¿no es cierto? En el caso de la fisiopatología del síndrome coronario agudo ST elevado, se parte de que hay una oclusión total, una trombosis coronaria oclusiva total. Mientras que el síndrome isquémico coronario agudo ST no elevado no es una oclusión total, ¿ok? Es una oclusión parcial. Entonces, cuando han hecho, digamos, los estudios grandes que se hicieron, ¿no? Para utilizar fibrinólisis en pacientes con cuadros coronarios agudos y vieron los resultados, ¿no? De los pacientes que tenían EKG con ST no elevado, vieron que no eran alentadores, que al contrario, inclusive empeoraban esos casos, había más complicaciones. ¿Por qué? Porque se pensaba que disrumpía el coágulo, se separaba el coágulo y se hacía oclusor. Entonces se dejó de indicar, o no está indicado, mejor dicho, que en estos pacientes se pueda dar tratamiento de fibrinólisis. ¿Ok? Eh, en cuanto al tratamiento con beta bloqueadores, por ejemplo, ¿no? Aquí veo en tu diapositiva, Nicomedes, que has puesto como primer paso beta bloqueador en caso de paciente con síndrome coronario crónico y disfunción ventricular izquierda, ¿no? Ahí lo veo. ¿Por qué darías un beta bloqueador a un paciente que tiene falla cardíaca, insuficiencia cardíaca? ¿Cuál sería tu razonamiento? ¿Por qué le darías? Supuestamente el beta bloqueador es un medicamento que va a bajar la frecuencia cardíaca, o sea, es cronotrópico negativo y también baja la contractilidad. De hecho, es un mecanismo por el cual el medicamento baja el consumo de oxígeno, ¿no? Baja frecuencia y baja contractilidad, o sea, inotropismo negativo y cronotropismo negativo. Pero en el contexto de un paciente con falla cardíaca, ¿por qué se lo darías? No sería una contradicción dar un fármaco que baja la capacidad del corazón de tener mayor contractilidad en el contexto de un paciente que tiene falla cardíaca. ¿Cómo podrías explicarme eso? A ver, aquí en tu diapositiva, la que estoy viendo, ¿no? Dice ahí en la cuarta columna, ¿no? Dice, primer paso, cuarta columna, dice disfunción ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, dice beta bloqueador. ¿Cuál sería la explicación a eso? ¿Por qué daríamos beta bloqueo si el paciente está con falla cardíaca? ¿Cómo es? A ver, ¿cuáles mecanismos compensadores te recuerdas? ¿Qué mecanismo de compensación te recuerdas en el paciente con falla cardíaca? En nuestra revisión que hicimos de falla cardíaca. ¿Qué mecanismos hay por el cual el paciente trata de compensar? No recuerdo muy bien, doctor, en este momento. Acuérdate del sistema renina-angiotensina-aldosterona y acuérdate de la activación del sistema adrenérgico. Por eso es que parte del tratamiento del síndrome del paciente con falla cardíaca es tratar de bloquear estos sistemas, ¿no? Que están activados como mecanismos de compensación. Decíamos que estos mecanismos de compensación en un primer momento tenían un efecto, digamos, de tratar de equilibrar el problema, pero que a la larga se hacían nocivos, ¿no? Eran dañinos para la función adecuada de nuestro corazón. En el caso de la activación del sistema adrenérgico, el problema está en que la hiperactividad adrenérgica causa de que se dejen de expresar receptores en las células que sean capaces de generar la respuesta de aumento de contractilidad que uno espera normalmente en el caso de una actividad de tipo una hiperactividad de tipo simpática. O sea, dejas de tener esa respuesta.
Entonces, en estos pacientes se recomienda el utilizar dosis bajas al inicio de beta bloqueadores para tratar de desensibilizar, o mejor dicho, reexpresar en la membrana celular estos receptores, de tal manera que el paciente vuelva a tener posibilidad de tener una respuesta o que la activación, mejor dicho, del receptor cuando se estimula no, el neurotransmisor, ¿no? El agente neurotransmisor dé el efecto que se quiere, ¿no? Que es aumentar contractilidad. Por eso, aunque parezca paradójico, el utilizar el beta bloqueador ayuda, ¿no? Parece que no debería ser así, ¿no? Parecería que estarías más bien haciendo que el paciente entrara en más falla cardíaca porque estás bloqueando la respuesta de compensación, pero lo hace por ese mecanismo que les estoy explicando. Porque cuando el paciente ya está en falla cardíaca crónica, agota la respuesta, o sea, ya no responde realmente. O sea, lo único que hay es un aumento, ¿no es cierto?, de la actividad adrenérgica, pero sin el correspondiente incremento en su contractilidad, ¿no? Ese es el fundamento de este tipo de tratamiento. Muy bien, ahí lo vamos a dejar. El día lunes, ¿a qué hora nos podemos reunir? ¿Tienen ya un horario de clases, teorías, el lunes? Sí, doctor, solo mencionaron hasta el sábado lo que sería las 3 de la tarde, pero no han mencionado si hay clases el lunes. Ya, entonces el lunes nos reuniríamos temprano, ¿ya? A las 9 de la mañana el lunes. Ahí los espero para poder hacer la revisión de la parte de hipertensión que les dije, que les voy a revisar. ¿Ya? Sí, doctor. Entonces el lunes nos reunimos a las 9 para revisarles yo la hipertensión. Listo.